Presidente, muchas gracias, mucho gusto, es un placer saludarlos. Les agradezco mucho por esta oportunidad que me dan de participar en la audiencia pública. Rápidamente, presidente, pues, indudablemente reconocer los avances de estos proyectos de ley, el enfoque que tienen, que es precisamente resolver una serie de problemas del sistema de salud. Nadie ha negado que no existan problemas. Lo que hemos visto problemático desde el instituto en el marco de las audiencias públicas en las que hemos participado y en las que hemos presentado nuestros comentarios, así como la mesa del Observatorio Legislativo que desarrollamos aquí en el ICP con varios miembros del Congreso de la República, UTLs, representantes de las EPS y de los pacientes, etcétera, pues hemos encontrado que es necesario enfocarnos en unos problemas y creo que estos dos proyectos de ley en buena hora lo hacen. Hay que partir por una premisa fundamental y es que efectivamente, pues Colombia, el Estado tiene un sistema muy importante porque es un modelo de competencia regulada en donde el Estado pues cumple unas funciones de definir todas las reglas de juego para los agentes de ese sistema y es el principal responsable de supervisar y sancionar a los agentes de ese sistema. Por lo tanto, muy importante enfocarnos en esas fallas del Estado antes de partir con un desarrollo legislativo que lo que pretende es poner todas las fallas únicamente en las EPS o en el sector privado que hace parte de ese sistema. Claramente, aquí es muy importante y además hay que recordarlo, pues la UPC y el plan de beneficios son definidos por el Ministerio de Salud y están sujetos a actualizaciones periódicas de acuerdo a las vías de retroalimentación del sistema. Nosotros haremos llegar a esta comisión el documento que elaboramos en abril de este año, producto de estas mesas de expertos y de las conversaciones que tuvimos con varios congresistas y expertos en estos temas. Por supuesto, necesitamos identificar cuáles son esas fallas del Estado, cuáles son los incentivos perversos que dan lugar a la corrupción y la ineficiencia que pueden tener el sistema y los problemas en la arquitectura institucional, y reconocemos que estos dos proyectos de ley hacen un gran esfuerzo de aproximación en ese sentido, que no crean incentivos perversos, y ya me voy a referir a ello, y que efectivamente pues también toman con mucha cautela la preocupación que se había expresado de distintos sectores con el proyecto de ley del gobierno respecto a ampliar la carga burocrática de la arquitectura institucional, lo que ponía en riesgo el sistema por la politización y el clientelismo. Básicamente, revisados los proyectos de ley, creemos que hay algunos aspectos en los que hay que hacer énfasis, que los tienen claramente y creemos que es importante profundizarlos. Lo cierto es que es necesario que el desarrollo legislativo en esta materia se oriente a superar la fragmentación del sistema a través de canales de comunicación sólidos entre prestadores y promotores de salud. Esa ineficiente comunicación entre las EPS y las IPS genera fragmentación en el sistema. Para superarlo, pues se deben mejorar esos canales de comunicación, establecer acuerdos contractuales homologados para la contratación de la red de prestadores. Esto permitirá que los pacientes no enfrenten dificultades para acceder a los servicios de salud en los casos de emergencia o situaciones urgentes, incluso si la IPS no tiene convenio con su EPS. Esto también implica, como segundo punto, mejorar la articulación y los sistemas de información, fortalecer esos canales de información y la competencia alrededor de las EPS para mejorar la relación entre médico y paciente. Esto tiene que tener un componente muy importante respecto a la mejoría de los sistemas de información para reducir el trámite de autorizaciones de procedimientos y medicamentos ante las EPS. Estos problemas están muy centrados en la enorme burocracia y las demoras en la obtención de las autorizaciones para procedimientos médicos o medicamentos. Por supuesto, tiene que estar establecido cuál es ese procedimiento con absoluta claridad y quiénes son los responsables, pero hay que mejorar esos sistemas de información utilizados por las EPS para agilizar los procesos de autorizaciones, desarrollando sistemas de autorización de órdenes médicas más eficientes que permitan a los médicos y a las EPS comunicarse de manera ágil y efectiva sin involucrar innecesariamente al paciente en la obtención de autorizaciones. Por otra parte, establecer mecanismos de valoración de la satisfacción del paciente. Es importante medir la satisfacción del paciente frente a la atención recibida en las consultas externas y en los diferentes niveles de atención en el sistema de salud. Para ello, las EPS pueden y se debe orientar y hacia allá cualquier reforma institucional, implementar mecanismos de evaluación y seguimiento de desempeño de las entidades del sistema para identificar las oportunidades de mejora y tomar acciones correctivas para garantizar una atención de calidad. Ambos proyectos buscan actualizar la UPC y es muy importante porque reconocen la necesidad de incorporar factores de ajuste de riesgo para reflejar las condiciones de salud de la población. Ambos proyectos también contemplan un componente variable en la UPC
basado en resultados de gestión. Sin embargo, pues ambos difieren en algunos detalles específicos sobre cómo se calculará y gestionarán estos componentes y cómo se financiarán ciertos servicios y tecnologías de salud, pero es muy relevante que se reconoce la importancia de actualizar la UPC. Por otra parte, pues creo que es importante una reflexión profunda en el marco de estos proyectos de ley, lo mismo que sucedía con el del gobierno, y es el de permitir la integración vertical en donde sea oportuna, es decir, donde se reduzcan los costos y se muestre que es más eficiente permitir esa integración vertical. Es importante recordar que la integración vertical en Colombia ha sido castigada por la legislación desde la reforma de la ley 1122, por lo que se debe ser cuidadoso en su implementación, pero tampoco puede satanizarla al punto que no se permita. Como quinto punto, promover la entrada de nuevas IPS y EPS en las regiones con escasa oferta. Es necesario mejorar la infraestructura en las zonas apartadas mediante mecanismos tributarios como el fortalecimiento de obras por impuestos, el mecanismo de obras por impuestos y otros incentivos tributarios para construir hospitales. Como sexto punto, fortalecer la infraestructura sanitaria hospitalaria, construyendo en aquellas zonas apartadas donde no hay oferta de servicios para garantizar el acceso a la atención médica de la población. Esa indexación de la UPC tiene que ser mucho más precisa para garantizar una cobertura adecuada a los costos de medicamentos y procedimientos en el sistema de salud. Esto implica revisar y ajustar periódicamente esa UPC para garantizar cubrir los gastos financieros del sistema y evitar la insuficiencia de recursos que pueda afectar la calidad del servicio. Y un tema muy importante, si bien en los proyectos de ley no se toca, pero ayudar a actualizar la UPC también contribuye a resolver problemas como el desabastecimiento de medicamentos. Es un componente importante de la financiación de los servicios de salud, incluyendo la adquisición de medicamentos. Por eso es tan importante estas aproximaciones que ya se empiezan a hacer con estos proyectos de ley. Por otra parte, la necesidad de que, aunque no se tocan los proyectos de ley, sí vemos con preocupación una tendencia en el país respecto al control de precios de los medicamentos. Creemos que es necesario que se incorporen y se definan mecanismos mucho más efectivos para identificar los impactos que tiene el control de precios de medicamentos y dispositivos médicos. Valorar en estos dos proyectos de ley, por otra parte, que no se pretende transformar la arquitectura institucional para crear nuevas estructuras burocráticas que puedan poner en riesgo el sistema de salud de ser politizado y objeto de clientelismo. Esto es de la mayor importancia porque una arquitectura compleja, burocratizada y politizada tiene implicaciones en la planificación de la política de salud, tanto en la prevención como en la atención curativa y la asistencia en salud. Otro de los puntos es que ninguno de los proyectos de ley aborda la implementación de compras centralizadas de medicamentos del Estado. Esto es importante porque en el proyecto de ley ordinaria del gobierno se planteaba este mecanismo que es riesgoso y problemático porque puede llevar a una integración vertical y además solo desde el Estado, y además podría perjudicar los mecanismos de comercialización y distribución de medicamentos existentes. Por eso es tan importante que cualquier esfuerzo que se haga en este sentido se oriente a mantener la competencia y a reconocer los riesgos de permitir que el Estado se convierta en el único abastecedor de medicamentos, tratamientos e insumos para el sistema de salud, lo que conllevaría mayores costos. Y por último, un llamado muy importante a que los ponentes y los congresistas en la comisión tengan en cuenta la necesidad de reforzar todas las protecciones y todas las garantías de protección a los derechos de propiedad intelectual. Vemos con preocupación que desde el gobierno se pretenda utilizar la figura de las licencias obligatorias para desconocer los derechos de propiedad intelectual, vulnerando incluso la normativa de la comunidad andina en este sentido y arriesgando precisamente la disposición de los medicamentos en el largo plazo, todo por unos eventuales requerimientos que el Estado tiene apelando al bien público, pero sin que se cumplan con los requisitos que la legislación y que el ordenamiento jurídico de la comunidad andina ha establecido en este sentido. Entonces, hacemos un llamado muy especial a que se tenga en cuenta la necesidad también de en estas iniciativas legislativas reforzar las garantías para que en el país, pues obviamente mantengamos una competencia que privilegie la libre elección de los ciudadanos, que es fundamental en un sistema de salud competitivo como el colombiano, que ha demostrado mejorar en el tiempo de manera sostenible, y por el otro, entender que el papel del sector privado es fundamental para garantizar la calidad en el servicio. Así que con esas puntualizaciones, señor presidente, agradezco el espacio de esta intervención.